Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos. En este año, en julio, se cumplirán 3 años de yo haber perdido mi cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter que creé en el febrero del año 2009 y en la que interactuaba, muchas veces discutía, otras peleaba, unas tantas me insultaba y otras nos burlábamos y también compartía reflexiones y opiniones que muchos le encontraban valor constructiva. Conocí mucha gente a través de Twitter, hice un montón de amigos. Hubo una época en la que Twitter era una comunidad de gente que tenía un pensamiento muy disruptivo, pero todos tenían en común la capacidad de pensar, la capacidad de reír y también de uno pues de tener buen humor y de pasarla bien. Eso fue quizás los primeros 3, 4 años de la red social. Yo le encontré utilidad a Twitter como herramienta en el año 2009, exactamente el año que creé la cuenta. Ya había escuchado hablar de Twitter. A través de esta plataforma fue que Barack Obama anunció su intención de ir como candidato por el Partido Demócrata en el año 2007. Twitter era una incipiente, una nueva, una naciente red social en una fauna que estaba apenas desarrollándose, pero que estaba bastante dividida, muy disgregada. Había un montón de redes sociales por todos lados, que si High Five, que si Twitter en España, que si MySpace, que si Facebook, ¿qué yo voy a hacer? Recuerdo bastante bien esas elecciones del 2008. Todavía la comunicación a través de móvil no era tan masiva en República Dominicana en el ámbito digital. Esto cambiaría drásticamente con la llegada del BlackBerry al país y con la masificación de este aparato en las manos de mucha gente y de aplicaciones para ese sistema operativo que permitían conectarse a redes como Twitter. Se le encontró una utilidad. Fue, digamos, una época súper intensa entre el año 2009 y el año 2012, cuando todo entonces empieza a cambiar. Llega el iPhone en el 2007 y con el iPhone llega una nueva forma de sacar provecho a la telefonía móvil y allí surgen lo que muchos llaman la economía del iPhone. Aparecen inmediatamente aplicaciones como Snapchat, aparecen aplicaciones como Instagram, aparecen aplicaciones como las aplicaciones de Facebook. WhatsApp empieza a convertirse en la herramienta de comunicación masiva fuera de Estados Unidos, más utilizada en poco tiempo. Llegamos al 2012 y ya es el punto de los retornos. Ya en el 2012-2013, pues con la llegada del iPhone y con la aparición de otros dispositivos con otras plataformas o sistemas operativos, pues da la oportunidad de que mucha gente entre y crece significativamente el uso y la cantidad de usuarios de todas las plataformas digitales, siendo por mucho tiempo la estrella Instagram. Hubo un montón de aplicaciones que surgieron y que fracasaron en el proceso, porque muchas de las funcionalidades que estas aplicaciones ofrecían, Instagram rápidamente las adoptaba y la ofrecía. Por mucho tiempo Instagram fue la estrella, pero Twitter seguía siendo un lugar donde la inmensa mayoría de aquellos que tenían tal vez una mejor educación o tal vez más acceso a la información o tal vez también los que más influyentes son y eran en el momento dentro de una comunidad importante, pues podían exponer sus puntos de vista y tener la capacidad de incidir. Twitter es una red social muy poderosa, enormemente poderosa. La forma en que ese poder sea utilizado, bueno, eso depende mucho del rasero de quien la utilice, pero todas las redes de difusión tienen en cierta medida un gran poder porque alcanzan una audiencia y esa audiencia de alguna manera tiene la posibilidad de ser influido por lo que allí consuma o lo que ve en algún sitio. Por ejemplo, a mí ahora mismo mi red social, para yo dedicar tiempo a verla,
es TikTok, porque ahí consigo una combinación, porque el algoritmo así por mis hábitos, me da la oportunidad de información, actualidad, pero también entretenimiento, cuestiones que son de utilidad para mí. Y creo que me sale, a diferencia de hace 3 años atrás, de 4 años atrás, muy poca gente bailando con techo de zinc y paredes sin empañetar, como pasaba en el principio, que era una red social que básicamente tú solamente veías bailes y trends, y ahora los malditos story time que me tienen a mí muy harto. Pero yendo al punto de Twitter nuevamente, Twitter en el 2021, luego de venir de la pandemia, estaba en manos todavía de su fundador. Pero en el proceso, esta empresa cotiza en bolsa, y una gran parte de la empresa va a manos de un fondo de inversión, porcentaje bastante importante, BlackRock, un emiratí de Emiratos Árabes, tenía una gran inversión, y muchas empresas, mientras esta empresa cotizaba en bolsa, habían invertido en Twitter, pero Twitter no había sido hasta el momento una empresa que dejara grandes ganancias, pero era una herramienta de mucho poder. Y en el 2020 notaríamos cómo las grandes empresas de Internet pasarían a un modo que a todos nos extrañó, a una especie de estado policíaco dentro del entorno digital, donde había 1000 filtros para tú poder expresar cualquier cosa, donde cualquier tema estaba prácticamente prohibido referirte a él. Tiene uno que recurrir a una neolengua para poder expresarse. TikTok es una de las más efectivas en esto, viene del know-how de China, pero las demás plataformas empezaron a hipercensurar cualquier cosa que tú fueras a publicar. Muchos dirán, bueno, son privados, pueden poner las reglas que quieran, y en eso estoy de acuerdo. Si no me gusta lo que allí, lo que son las reglas allí, pues tengo el derecho a irme. Pero lo que pasó conmigo fue algo bien interesante. Yo lo expliqué aquella vez. En medio de la pandemia se organizaron grupos de individuos que conociendo y siguiendo lineamientos de otros grupos, se organizaron en grupos de Telegram y grupos de WhatsApp de forma masiva y de diferentes partes geográficas, Estados Unidos, algunos de Europa, otros en Sudamérica, reportar cuentas. Reportar cuentas por tonterías. Y al principio en Twitter, básicamente Twitter era una red social donde habían reglas, pero no era era el principio, la piedra angular de esta red social, era la libertad de expresión. Que fuera una alternativa a los medios tradicionales, donde el ciudadano tiene que pasar por un enorme filtro para poder llegar a expresar una idea o a hacer algún tipo de denuncia. Esto nace básicamente para compartir recetas. Este es el invento que sale de los 140 caracteres que permitía hasta aquel entonces actualizar desde el celular con un SMS. Pero nada, esto va cambiando en el camino, y en el proceso, pues las cosas van evolucionando. Y es producto de esto que un grupo de personas pues se dedicó. ¿Por qué? Porque en esos 12 meses, más de 12, en esos 19 meses entre enero del 2020 y julio del 2021, el mundo había cambiado mucho. Y el encierro nos había hecho víctimas de algún tipo de psicosis. Y muchos temas empezaron a a volverse temas cáusticos, temas radioactivos. Y entonces se aprovechó a partir de enero, la elección del 2020, hubo capítulos donde ya Twitter empezaba a dar señales de que estaba enferma. La censura que comenzó con el tema del virus y de dónde provenía. Luego
vendría el tema de la medicina en enero del 2021, elecciones del 2020 en Estados Unidos, el tema de cómo el algoritmo funcionaba, el shadow banning, etcétera. Ya mis tweets no tenían en julio el alcance que posiblemente tenían en enero del 2020. Cuando a mí me quitan esa cuenta, mi alcance era mínimo, era insignificante. Yo podía publicar lo que fuera y eso no lo veía nadie. Entonces, cuando esto pasa, que me la cancelan, yo me tomo el tiempo y pienso y me pongo a leer todo lo que ha cambiado en Twitter. Bueno, y luego regreso con otra cuenta que la tengo hasta el día de hoy. Pero ya estaba la señal dada. El poder político sabía que podía presionar a las empresas tecnológicas para censurar, para silenciar. Estaba pasando en Estados Unidos y de forma avasallante con empresas como YouTube, con empresas como Meta, empresas como Alphabet, propietarias de YouTube y Google, empresas como Twitter, que básicamente estaban trabajando en conjunto con el FBI, empresas de medios tradicionales, grandes editoras. El mundo estaba coordinado porque ya no estábamos en la capacidad de permitir que la gente se expresara, sino en nosotros permitir que el discurso que está acorde con nuestra narrativa sea el que se difunda, sea el que se extienda. Bueno, y obviamente se abre un espacio para que, por un lado, en el 2022, aparezca un tipo que empieza a preocuparse por todo esto y diga, bueno, es que esto es preocupante. Y en esa esfera pública, en esa public square, en ese espacio público que se consideraban las redes sociales, que no eran editoras, sino espacios donde la gente se hacía responsable de lo que publicaba y que no había más que cumplir unas cuantas leyes sin que el supuesto, el dueño del servicio se convirtiera en un editor de lo que tú publicabas, que fue lo que pasó. Y eso se ha ido extendiendo y han ido apareciendo leyes por el mundo, como el caso de Alemania, el caso de Irlanda o jueces, como ha pasado en Brasil, donde, según publica Michael Schellenberger, en unos archivos que ha publicado, esta situación pues se ha convertido en una vaina de verdad que preocupa a muchos. Y escribe Michael Schellenberger, que es bastante breve lo que le escribe. Soy Michael Schellenberger, lo que está pasando con Twitter en Brasil y luego de la llegada de Lula al poder, es lo que estamos viendo ahora. Soy Michael Schellenberger y estoy informando en vivo desde Brasil, donde está ocurriendo una dramática serie de acontecimientos. A las 6:52 hora de Sao Paulo, la corporación X, esto fue la semana pasada, el viernes de la semana pasada, conocida como Twitter, anunció que un tribunal brasileño la había obligado a bloquear cientos de cuentas populares en Brasil. Menos de una hora después, el propietario de X, Elon Musk, anunció que X desafiaría la orden judicial y levantaría todas las restricciones. Como resultado, dijo Musk, probablemente perderemos todos los ingresos de Brasil y tendremos que cerrar nuestras oficinas allí, pero los principios son más importantes que las ganancias. En cualquier momento, el Supremo Tribunal Federal puede bloquear todo acceso a Twitter para el pueblo brasileño. No es exagerado decir que Brasil está al borde de una dictadura en manos de un ministro totalitario del Tribunal Supremo Federal llamado Alexandre de Moraes, dice Schellenberger. El presidente Lula da Silva está participando en este impulso hacia el totalitarismo. Desde que asumió el cargo, Lula ha argumentado considerablemente la financiación gubernamental de los principales medios de comunicación, la mayoría de los cuales fomentan una mayor censura. Lo que está haciendo Lula y Moraes es una escandalosa violación de la Constitución de Brasil y la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este momento, Brasil aún no es una dictadura consolidada, todavía quedan elecciones y otros medios para enfrentar el autoritarismo, que ya no existen tiranías, que ya no existen tiranías más avanzadas, pero el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Superior Electoral interfieren en las elecciones mediante la censura. Hace 3 días publiqué archivos de Twitter de Brasil demuestran que Moraes
violado la constitución brasileña. Moraes exigió ilegalmente que Twitter revelara información privada sobre los usuarios de Twitter que utilizaban hashtags que consideraban inapropiados. Exigió acceso a los datos internos de Twitter, violando la política de plataforma. Censuró por iniciativa propia y sin ningún respeto al debido proceso publicaciones en Twitter del Departamento del Congreso brasileño. Y Moraes intentó convertir las políticas de moderación de contenido de Twitter en un arma contra los partidarios del entonces presidente Jair Bolsonaro. Lo digo como periodista independiente y no partidista. No soy fanático ni de Bolsonaro ni de Trump. Mis opiniones políticas son muy moderadas, pero reconozco la censura cuando la veo. Los archivos de Twitter también revelaron que Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram traicionaron al pueblo de Brasil. De comprobarse tales pruebas, los ejecutivos de estas empresas se comportaron como cobardes, proporcionaron al gobierno brasileño datos personales de registro y números de teléfono sin orden judicial y por tanto violaron la ley. Cuando Twitter se negó a proporcionar a las autoridades brasileñas información privada de los usuarios, incluidos mensajes directos, el gobierno intentó demandar al principal abogado brasileño de Twitter. Cuando viví en Brasil en 1992 era muy de izquierda. En aquella época las consignas de Lula y el PT eran sin miedo a ser felices. En los últimos días he hablado con decenas de brasileños, entre ellos profesores, periodistas y abogados respetados. Todos me han dicho que están conmocionados con lo que está pasando. Me dijeron que tienen miedo de decir lo que piensan y que el gobierno de Lula es el cómplice de crear este clima de miedo. Brasil es tu país, no el mío. Hay límites a lo que soy capaz de hacer. Sé hasta dónde puedo llegar, pero te prometo que apoyaré en tu lucha por la libertad y puedo decir que muchos brasileños ya no pueden decir Alexandre de Moraes es un tirano, ya lo pueden decir, es un tirano y la única manera de lidiar con los tiranos es confrontarlos. Depende de sus senadores enfrentarse al tirano y corresponde al pueblo de Brasil presionar a sus senadores para que lo hagan. Esto que está pasando en Brasil es un tema al que tenemos que ponerle atención. Esto no salió del cerebro de un grupo de políticos. Hay grupos de interés detrás de esto. Hay un interés de grupos que, por la razón que sea, les molesta el discurso que ellos no aprueban. Eso siempre ha existido y existirá. Hay formas muy novedosas de promover la censura. Una de ellas es el supuesto delito de odio, que es más subjetivo que la opinión que pueda tener una persona sobre una pintura supuestamente abstracta en una exposición de arte. Cualquier cosa que vaya o contravenga lo que ellos definen como odio, como la ortodoxia, corrijo, lo que es lo correcto, lo que debería ser lo correcto, pues automáticamente lleva esta etiqueta. Estamos en la generación de las etiquetas. Hoy más que nunca, estos grupos organizados que tienen una conducta aprendida y que tratan de implementarla en todas partes, tratan también de silenciar y de censurar. La censura nunca ha traído nada bueno. No importa la época en la que usted la estudie, la censura siempre ha traído efectos peores a lo que busca evitar, garantizar la permanencia del poder. En aquellos lugares donde las ideas no pueden fluir, las mentes no pueden crear. Las mentes se corrompen, se atrofian. Y dicho de como comencé en 2021, fue en ese momento donde yo decía quedarme callado, acobardarme o no encontrar una forma para poder seguir expresando lo que pienso a través de una plataforma, encontrar alguna estrategia o alguna forma de hacerlo sería permitir que los malos ganen. Porque los que defienden, los que imponen, los que promueven y los que se organizan para censurar, no pueden ser los buenos en ningún sitio. Recuerdo que el hijo de un periodista, director de cine, me escribió y celebró que mi cuenta la tumbara. Una persona que supuestamente es de pensamiento liberal. Recuerdo que le escribí por Instagram y le dije, te felicito por celebrar que me cierren la cuenta. Tiene que estar por ahí el mensaje. El asunto es que a casi 3 años de eso, estamos viendo cómo se ha levantado todo el velo de lo que algunos sospechábamos era una forma de
de control del pensamiento y de lo que se podía decir, que venía impulsado por los gobiernos, pero que era tal vez organizado por mentes que utilizando proxies trataban de controlar lo que la gente pensaba y lo que la gente pudiera creer sobre un montón de cosas, incluyendo la medicina de enero del 2021, incluyendo lo del virus de 2020, incluyendo las elecciones de Estados Unidos, incluyendo los temas nodales que fueron surgiendo. Hay que seguir observando lo que está pasando en Brasil y hay que tener mucho cuidado porque aquí tenemos una ley que está en discusión que pudiera afectar la vida y el desempeño profesional de muchos de nosotros. No conozco el fondo de la ley, pero sí sé que muchas de nuestras leyes son redactadas y sacadas de espacios de intelectuales que están al servicio de gente que piensa que demasiada libertad es problemático para el poder. Nos vemos en un próximo video.